Hola y bienvenidos a otro episodio de Cosmovisión en donde hablamos de libros, cultura popular y demás. El día de hoy vamos a hablar acerca de un libro del que he querido conversar hace mucho tiempo. Es un libro que creo que es muy devocional, teológicamente rico y que da un entendimiento muy fresco acerca del libro de los Salmos. Estoy hablando del libro El Mesías y los Salmos, predicando a Cristo a través de todos los salmos. Es escrito por el doctor Richard P. Belcher Jr. Realmente me encanta este autor. Infortunadamente este libro solo lo he conseguido en inglés y sus conferencias están disponibles en la aplicación de RTS del Seminario Reformado Teológico gratuitamente. Él allí tiene muchas conferencias del Pentateuco, del Antiguo Testamento, incluyendo los Salmos también. Y quiero hablar un poco brevemente y compartir acerca de qué me ha impactado de este libro. ¿Qué me ha impactado? Es que me da una visión fresca acerca de los salmos. Número uno, una de las cosas que he aprendido mucho es que los salmos están diseñados en 5 libros diferentes, o mejor dicho, dividido en 5 libros. En otras palabras, el libro de los salmos, los 150 salmos, son un grupo de 5 libros. Y me gusta que el autor conecta estos 5 libros a los 5 primeros libros del Pentateuco. Otra cosa que he aprendido mucho es que los salmos no meramente debemos leerlos a la luz de cómo nos sentimos o para buscar ideas para orar o simplemente para tenerlo como una especie de superstición o suerte allí sobre el soporte de la Biblia, sino a la luz de la situación de el rey de Israel y las promesas pactuales hacia el rey. Esto es lo que hace percibir los salmos desde una óptica muy mesiánica. Desde esta óptica pactual, el rey es un intercesor de las bendiciones de Dios hacia el pueblo y de las necesidades del pueblo hacia Dios. Entonces, cuando el rey tiene éxito en ello, en su relación con Dios, en gobernar de acuerdo a la ley escrita principalmente en Deuteronomio 18, que da las instrucciones para el rey, entonces el pueblo prospera. Pero cuando el rey entra en una crisis política, entonces el pueblo fracasa. Y es a la luz de esta situación en que cada salmista, y hay otros salmistas como el salmista Asaf, Moisés, que de hecho Moisés, el Salmo 90 de Moisés es el primer salmo escrito, y este salmo fue escrito en la época del Pentateuco, lo cual también nos trae al tema de que los compiladores de los salmos estratégicamente los ordenaron de manera en que pueda consolar al pueblo o hablarle al pueblo de acuerdo a su circunstancia actual. Por ejemplo, el Salmo 1 y el Salmo 2 sirven como introducción y el autor cita a Juan Calvino, a Martín Lutero, entre otros, para sustentar que estos salmos son introductorios. Y en el Salmo 1 en particular, él habla de que Calvino y Lutero tienen dos ópticas distintas. Uno ve a el Salmo 1 como el individuo en Israel, otros ven al personaje bienaventurado como Israel mismo. Pero Calvino argumenta que antes de verlo, de ver al individuo, a la persona, al creyente o a la mujer común del pueblo de Dios, primero hay que verlo a la luz de la situación del rey. Entonces ver, por ejemplo, el Salmo 1, bienaventurado el varón, eh, que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de burladores. Es interesante verlo desde la óptica primero del pueblo de Dios como ese bienaventurado, luego como el rey, finalmente como Cristo, como el varón perfecto y siempre feliz e impecable, y luego como individuos, como jóvenes y como niños. Y que el Salmo 2 es esa guerra entre los enemigos del pueblo de Dios conspiran contra el rey. Y el autor lo aplica de una forma interesante en que el Salmo 1 es obviamente el Mesías, visto como Jesucristo en su cumplimiento final. En el Salmo 2, el Mesías se conspira contra él, que por supuesto es citado en el libro de Hechos, y en el Evangelio de San Mateo es cumplido cómo conspiran las naciones. Y en el Salmo 3 el Mesías es atacado y asesinado. Otra cosa que me gusta mucho es que, por ejemplo, el Salmo 22 muestra esos dolores, esas aflicciones del Mesías, y que por supuesto era una circunstancia que experimentó muy seguramente el rey David,
pero que se cumple en los sufrimientos de Jesucristo cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y me gusta muchísimo que él conecta ese con el Salmo 23, que es, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, que después del sufrimiento y después de su muerte, es el Señor quien lo pastorea y lo lleva a lugares de reposos. En otras palabras, conecta muy bien la pasión del Mesías, de Cristo, con su reposo, con su muerte, su reposo, su cumplimiento. Y posteriormente el Salmo número 24, que afirma sobre esa entrada del Rey, la tierra es y la plenitud de él son del Señor, cabalga poderoso. Ahí habla de cómo en la resurrección Cristo llega y es representado como un guerrero. Así entonces sacaban algunas citas, eso como a grandes rasgos, para que tengas una idea de qué divertido es ver los salmos de esta manera. El autor nos dice en su prefacio, el objetivo no es de encontrar a Cristo en cada uno de los versículos, sino en comprender cómo los conceptos e ideas principales del Antiguo Testamento son fundamentales para comprender la obra de Cristo. Esto me parece tremendo porque ya no vamos a ir con nuestra experiencia subjetiva, sino que la vamos a sujetar a la intención y a la idea dominante de todos los salmos, que es el Mesías. Entonces, el autor enseña cómo se dividen los salmos, como ya mencionado. Él dice, el libro 1 se enfoca el salterio, los salmos, en el triunfo o en el éxito principalmente del reinado del rey David. El grupo 2 se enfoca todavía en esas promesas y principalmente con la inauguración del reinado de Salomón. Luego el Salmo 3 reforza y repite, terminando en el Salmo 89, las promesas del rey David, pero concluye con la cuestión que se relaciona a la efectividad del pacto con David, porque parece que ha fallado. Es decir, si David iba a reinar para siempre con sus descendientes, el Salmo 89 empieza a cuestionar esa situación, y creo que allí se conecta con la división del reino y cómo esas promesas parecen haber fallado. El grupo 4 y 5 de los salmos, comenzando en el 90, con el fin de consolar y reforzar esas promesas de que Dios es fiel, los salmos devuelven la mentalidad del pueblo o del individuo israelita al Salmo 90, a sus fundamentos. Y de allí en adelante, entonces, los salmos se concentran en el exilio y terminan por supuesto, con ese grupo de salmos que se llaman de ascensión, en donde se canta mucho a la adoración, se invita a la adoración y a la alabanza de Dios como una esperanza de que el pueblo regresará desde el exilio. Entonces, estos son los capítulos. Te voy a compartir el título de capítulos y algunos conceptos muy útiles e interesantes para que tú, cuando leas los salmos, seas un poco, lo mires desde esta óptica, o tengas un poco más de conciencia de que no es solo lo que Dios te va a hablar a ti de inmediato, sino que qué quería el autor inicial, cuál era su circunstancia inicial, qué le pasaba, por qué se sentía de esa manera, cómo se conecta eso con el reinado de Cristo, con la crisis del reino de Dios durante Israel, y ahora entonces finalmente cómo eso se relaciona contigo. Dice, enfoques a los salmos, la cristología de los salmos, salmos indirectos, mesiánicos, salmos de orientación. Estos salmos de orientación enfatizan aquella vida orientada hacia Dios, una persona que experimenta las bendiciones de Dios, agradecido constantemente ante Él. Generalmente estos salmos articulan mucho gozo, deleite, bondad y una coherencia. Este tipo de salmos caen dentro de la categoría de himnos, salmos de confianza y sabiduría, porque dice el autor que los salmos se categorizan en lamento, es decir, en diferentes géneros como himnos, agradecimientos, salmos de confianza, salmos de remembranza, sabiduría, y a eso se les da una categoría mucho más amplia, que son salmos de orientación, desorientación y nueva orientación. Entonces él habla de estos salmos de desorientación, como lo he mencionado, cuando el reino está en crisis. Luego salmos de una nueva orientación, salmos reales, es decir, del reino, muy enfocados en el rey, salmos mesiánicos, y una conclusión de la majestuosidad de Cristo en los salmos. Así que te voy a dar otras citas que me llaman la atención de él. Así, los salmos son un tesoro al testimonio del Mesías, con la esperanza de la consumación del reinado
del ungido de Dios. Cita por acá: la complejidad de la persona de Cristo, tanto humana como divina, permite relacionar a los salmos con Cristo de una forma muy compleja. Esto lo relaciona principalmente con el Salmo número 112. Dice: el Señor a mi Señor. El autor da una explicación increíble desde la óptica humana del rey que lo escribe o del salmista, y finalmente cómo Cristo mismo interpreta ese salmo desafiando a los fariseos y cómo aplica con el mismo. Unas recomendaciones para leer el libro de los salmos que me gustan muchísimo. Estas son recomendaciones muy útiles o preguntas a la hora de leerlos, que creo que nos ayudarán a comprenderlos. Por ejemplo, los salmos deberían leerse y releerse en una gran variedad de traducciones. Si tienes diferentes traducciones de la Biblia, porque después de todo lo estamos leyendo en español o en inglés, los libros fueron escritos en un lenguaje poético, los salmos en hebreo, y este hebreo está lleno de paralelismos, es decir, de repeticiones, diciendo lo mismo de diferente manera en el mismo versículo, que nuestras traducciones lo comunican de una forma excelente, me parece. En ese sentido, la Reina Valera 1909, la 1960, en inglés la NAS, y creo que la ESV también hacen un excelente trabajo, pero recomendable leerlo en varias traducciones. ¿Dónde se dividen las estructuras de los salmos? Por ejemplo, si vas a leer el Salmo 1, ¿cuál es la idea principal allí? Es las bendiciones y promesas sobre el rey. Pero si lees el Salmo 73, por ejemplo, de Asaf, donde él cuestiona la limpieza de corazón y donde él ve la prosperidad de los impíos, ¿cuál era la situación no solo que él experimentaba, sino que el reino experimentaba? ¿Cuál es el estado de ánimo de los salmos? Por ejemplo, el Salmo 39 y el 40 hablan de un estado de abatimiento y de depresión. Hay palabras claves o conceptos que se repiten en los salmos. ¿Cuál parece ser la idea principal en los salmos? Por ejemplo, el Salmo 90 habla de generaciones, habla de traer al corazón sabiduría. Si el Salmo 90 es el primero de todos los salmos y fue ubicado dentro de esa sección, es con un propósito, y el propósito tal vez sea que aquel individuo israelita que está confundido recuerde las obras y la fidelidad de Dios durante el desierto, y así sepa que así en esa situación actual Dios va a ser fiel de aquí en el futuro en adelante. ¿Describen los salmos algún rol específico para el ser humano en una situación en particular? ¿Dónde se muestra el rol de Cristo como profeta, como sacerdote? Te recomiendo entonces, si quieres aprender inglés o si estás aprendiendo inglés, busca el libro. Busca también, descarga la aplicación de RTS y ahí hay conferencias, pero quiero compartir contigo lo que he aprendido. La división en categorías, la división en libros, y cómo el enfoque en el rey y en las promesas pactuales al rey, principalmente David, nos dan una mirada fresca al libro de los Salmos. Espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal, así me apoyes para crear más contenido. Mi objetivo es llegar a más suscriptores. Puedes escucharlo en Spotify o en podcast si prefieres el audio al video. Te invito a checar otros videos de Cosmovisión, de otros libros. Y bueno, gracias por ver. Chao.